¿Qué va a pasar con las acciones procesales que prescriben durante el tiempo que los tribunales están cerrados por la pandemia del COVID-19? Sin duda, la pandemia suscitada por el coronavirus COVID-19 va a traer muchos problemas, mayormente de índole económico, pero también va a traer problemas de índole judicial. ¿Qué va a pasar con las acciones procesales que prescribieron durante el tiempo que duró la emergencia sanitaria y que por tanto las acciones no pudieron ejercerse porque los tribunales estaban cerrados? Este es un problema bastante serio. Lamentablemente no podemos decir que nuestro código trae una solución. Lo que podemos decir, a lo mejor, es que nuestro código trae una disposición que regula el tema, que no es lo mismo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pandemia es un caso fortuito, un hecho que no puede preverse o que previsto no puede evitarse. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si no puedo presentar una acción procesal por un caso fortuito? Si no la puedo presentar porque los tribunales estuvieron cerrados y estuve imposibilitado de ejercer el derecho. Jurídicamente, el Código Civil cataloga este supuesto de hecho como un caso de suspensión de la prescripción. En el capítulo 5 de la prescripción liberatoria, el Código Civil establece la sección 2 de la suspensión de la prescripción y el artículo 643 dice: cuando por razón de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado se hubiera impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces liberarán al acreedor o al propietario de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento si después de su cesación el acreedor o propietario hubiere hecho valer inmediatamente sus derechos. Entonces, si la prescripción ocurrió durante el tiempo que dura el impedimento, la prescripción queda suspendida y el titular del derecho, si no lo quiere perder, debe ejercer la acción inmediatamente cesado el impedimento. Cesado el impedimento, no cesado el caso fortuito. Ojo, el caso fortuito es una cosa, el impedimento es otra. El caso fortuito es la pandemia, es el coronavirus, este bichito que anda por ahí infectando a la gente. Ese es el caso fortuito. El impedimento es el cierre de los tribunales. El impedimento es consecuencia del caso fortuito. No confundir el caso fortuito con el impedimento, porque el caso fortuito puede durar mucho tiempo. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Sabemos cuándo va a terminar el impedimento, cuando se reabran los tribunales, pero no sabemos cuándo va a terminar el caso fortuito. Por más que se reabran los tribunales, que se reactive la actividad tribunalicia, el caso fortuito va a seguir en el mundo. No desaparece el caso fortuito porque volvamos a trabajar. Por eso hay que distinguir bien entre el caso fortuito y el impedimento. El caso fortuito es la pandemia, el impedimento es el cierre de los tribunales. Y ese cierre de los tribunales es consecuencia de la pandemia. Entonces, si la prescripción de la acción se produjo durante el tiempo que duró el caso fortuito, esa prescripción se suspende y el titular del derecho, si no lo quiere perder, debe ejercerlo, dice la norma, inmediatamente cesado el impedimento. El problema es determinar cuándo es inmediatamente. ¿Inmediatamente es en el minuto siguiente a que se reabrieron los tribunales? ¿O es en el día siguiente? ¿O es dentro de las 24 horas? ¿O es dentro de una semana? ¿O dentro de un mes? ¿Cuándo es inmediatamente? Este es otro problema grave que también va a generar problemas serios. Si vamos a las fuentes de la norma, si vamos al Código de Vélez, vamos a encontrar en el artículo 3980 una disposición muy similar. La redacción original del Código de Vélez decía: cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho se hubiera impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están obligados a librar al acreedor o al propietario de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos inmediatamente. El Código de Vélez, que fue una de nuestras fuentes, traía el mismo problema de la palabra inmediatamente. Pero en 1968, una comisión de reforma compuesta por Borda, Espota, Fleitas, etc., redactaron un proyecto de modificación del Código Civil argentino que terminó siendo la Ley 17.711. Entre las tantas modificaciones que introdujo esta nueva ley estaba justamente la modificación al artículo 3980 del Código de Vélez, y concretamente se modificó la palabra inmediatamente por la expresión por el término de 3 meses. Es decir, la reforma dispuso que si una acción procesal no podía ejercerse por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, el titular del derecho, el titular de la acción procesal, podía ejercerla dentro de los 3 meses de terminado el caso fortuito. La nueva redacción quedó así: cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho se hubiera impedido temporalmente el ejercicio de una acción,
los jueces están obligados a liberar al acreedor o al propietario de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de 3 meses. Es decir, ya en 1968 en Argentina se dieron cuenta del problema de la palabra inmediatamente y lo cambiaron. A mi juicio lo reemplazaron por una norma un poco más sensata. Para ese entonces, para 1968, en nuestro país regía todavía el Código de Vélez. De Gasperi ya había presentado 4 años antes, en 1964, su anteproyecto a la Comisión Nacional de Codificación, que lo estaba estudiando, pero todavía teníamos el Código de Vélez. Y el Código de Vélez tenía la palabra inmediatamente. Por alguna razón, la Comisión Nacional de Codificación no prestó atención a la modificación que habían hecho Borda, Espota y Fleitas en Argentina, y por tanto no tuvieron en cuenta esos cambios como para introducirlos en nuestro código. En consecuencia, nuestro código se aprobó con la palabra inmediatamente. Por cierto, se sancionó y promulgó en el 85, mucho tiempo después de la reforma de Borda. Y aún así no se tuvo en cuenta la modificación y sobre todo las razones para hacer la modificación, porque indudablemente Borda tuvo alguna razón. No es que simplemente se levantó un día y dijo voy a modificar el artículo 3980. Por algo lo modificaron. Lo cierto es que seguimos teniendo la palabra inmediatamente en el artículo 643. ¿Y cuándo es inmediatamente? No lo sabemos. Una interpretación literal, estricta de la palabra inmediato nos llevará a decir que la palabra inmediato significa no mediato, y por tanto que en el medio no hay nada, que entre una cosa y la otra no hay nada, que tiene que ser acto seguido, termina y acto seguido se presenta. Eso sería inmediato, no hay nada en el medio. Y si entendemos que la acción debe presentarse no inmediatamente termina el caso fortuito, sino inmediatamente se abren los tribunales, tendríamos que decir que la acción debe presentarse inmediatamente se abren los tribunales, es decir, a las 7:01 del primer día hábil. Pero pareciera que esta es una interpretación demasiado estricta. Otra interpretación será que debe ser dentro de las 24 horas, otra interpretación dirá que debe ejercerse dentro de una semana, dentro de un mes, etc. Lamentablemente no tenemos una norma como la de Borda, así que tenemos que apelar a la racionalidad en la interpretación. A mi juicio, una interpretación prudente de la norma sería afirmar que inmediatamente comprende un plazo de 10 días hábiles. ¿Por qué 10 días hábiles y no 24 horas o un mes? Creo que hay que tener en cuenta 3 situaciones. La primera es que todavía vivimos en un país con muchas zonas rurales donde hay muchos justiciables que no tienen juzgados de primera instancia cerca. Viven lejos, 70, 80 kilómetros del juzgado de primera instancia más cercano. Y encima a veces en los días de lluvia no pueden salir de sus domicilios porque los caminos son intransitables. Creo que una interpretación prudente debería tener en cuenta estas circunstancias. La segunda es que la pandemia impuso un confinamiento obligatorio, es decir, no es que durante el tiempo que duró la pandemia o que duró el caso fortuito o que estuvieron cerrados los tribunales, los abogados podían salir de sus casas iguales y la gente podía salir de sus casas y podían reunirse y podían entregarse documentos y podía uno ir a recabar información en una institución pública, etc. El confinamiento supuso que no pueden salir nadie de sus domicilios. Por tanto, muchos abogados no pudieron reunirse personalmente con sus clientes, algunos lo hicieron a través de medios telemáticos, otros no. Algunos clientes viven en zonas rurales donde las conexiones son limitadas y todo eso también tiene que tenerse en cuenta. Entonces, el hecho de que los abogados no se hayan podido reunir con los clientes y no hayan podido tomar los papeles y hojearlos y estudiarlos, etc., es una circunstancia que debe ser tenida en cuenta. Quizá distinta hubiera sido la situación si no hubiera existido este confinamiento obligatorio, si todos hubiéramos podido salir a encontrarnos con los clientes, ver los documentos, revisarlos, ir a instituciones, recabar informes, ir a una escribanía, solicitar actas de constitución, etc. El confinamiento obligatorio supuso que nada de todo esto pudo haber pasado, y esto creo que es algo que debe tenerse en cuenta. Si se entendiera que inmediatamente es al día siguiente de la reapertura de los tribunales, muy probablemente todas estas cosas generarán muchos problemas a los justiciables. Es decir, al grave problema de la pandemia le estamos agregando nosotros, por interpretaciones demasiado estrictas, otros problemas. Y la tercera es que, si recién cuando termina el confinamiento obligatorio los abogados por fin pueden reunirse con sus clientes y pueden recibir los documentos que estos les proporcionan y pueden sentarse a estudiarlos con calma y pueden a partir de ahí ir a indagar los registros de instituciones públicas o privadas y pueden a partir de ahí ir a una escribanía, solicitar un acta de constitución, hacer poderes, escuchar a los eventuales testigos que podrían serle importantes para el juicio y por tanto escuchar los hechos que tienen para contarles que podrán ser decisivos para el juicio, etc. Entonces recién ahí los abogados tienen insumos y material para poder sentarse a redactar bien una demanda. Antes tal vez lo pudieron hacer con los hechos que más o menos les contó el cliente, sin tener muchos documentos o teniendo alguna que otra foto que tal vez salió mal, o tal vez le enviaron una foto, salió una
partes y después cuando vio los documentos salió el resto que no había visto o salió algún otro dato y hay que modificar la demanda, etcétera. Además, si después de preparar todo el escrito y hablar con los eventuales testigos a ver qué es lo que saben, qué es lo que pueden aportar, y de buscar en instituciones públicas o privadas y de hacerse de poder y de hacerse un acta de constatación, etcétera, si recién después de todo eso van a estar en condiciones de presentar su escrito, hay que tener en cuenta que hay que hacer otros pasos. Hay que liquidar tasas, hay que ir a pagar en las bocas de cobranza, hay que hacer fiscalización, hay que darle mesa de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también lleva un tiempo y debe ser tenido en cuenta. Por eso me parece a mí que un plazo razonable son 10 días hábiles. Creo que es un plazo prudente y que si no hacemos esa interpretación estricta de las 24 horas, nos vamos a estar sacando de encima otro problema que sería el de hacer una interpretación que pueda traer muchos conflictos. Ahora, ¿cuál sería la solución al problema? Probablemente dictar una nueva ley, pero ¿quién se va a poner a modificar un código civil en plena pandemia? Nadie. ¿Y si dictamos una ley de emergencia? Buena solución, pero ya se dictó la ley de emergencia. ¿Y si dictamos otra? Perfecto, no hay ningún problema. Pero es muy difícil que los legisladores se reúnan para hacer una nueva ley de emergencia o para solucionar este problema. Ni siquiera cuando lo hagan por medios telemáticos. Es muy difícil que los legisladores den una solución a un problema que es del Poder Judicial. De que sería lo ideal, pero que lo hagan es otra cosa. ¿Y entonces qué hacemos? En mi opinión, como siempre digo, en mi opinión, la Corte podría dictar una resolución exhortando a los jueces a que adopten determinado criterio. Por supuesto que no puede obligarlos, porque si no estaría violando la independencia de los jueces. Eso no lo puede hacer. Pero sí puede exhortarlos y exhortarlos enfáticamente a que adopten un determinado criterio. Y en esto creo que también podrían colaborar y muy bien las asociaciones de magistrados, que podrían, juntamente con la Corte, consensuar un criterio de un plazo que sea razonable. Como digo, a mí me parece razonable 10 días. Pero si la Corte y las asociaciones de magistrados se juntan y logran consensuar un criterio, pueden llegar a solucionar este problema, o por lo menos pueden evitarse muchos otros problemas, porque en una ciudad donde hay varios juzgados de primera instancia, con varios turnos, un juez puede tener un criterio y el del lado otro y el del lado otro, y esto sería un caos. Lo ideal sería que la Corte con las asociaciones de magistrados logren consensuar un criterio determinado de un plazo que sea razonable y que ese plazo pueda ser conocido por todos para que más o menos todos conozcamos las reglas de juego. Y eso desde luego no constituiría preopinión. Que la Corte y las asociaciones de magistrados en conjunto exhorten a los jueces a fijar determinado plazo prudencial no sería adelantar una preopinión. Eso es todo por el momento. En la descripción del video les voy a dejar un artículo muy breve que escribí sobre el tema. No se publicó todavía en ningún lado, pero ya lo van a tener en la descripción del video. Pónganme en los comentarios del video qué opinan sobre el tema y qué opinan sobre cómo se va a manejar esto en el fuero laboral o en el fuero penal. Y por supuesto no se olviden de darle me gusta y compartir. Hasta la próxima.